Y una vez allí comienzas a darte cuenta de que vivimos en un mundo de dualidad, donde todo se rige por las palabras o esto o aquello, donde Alex, tú eres tú y yo soy yo, y esencialmente somos seres humanos separados, pero en el estado no físico, eso no es cierto. Me gustaría dar la bienvenida al programa al doctor Scott Taylor. ¿Cómo está, doctor Taylor? Estoy increíble, gracias por invitarme, Alex, lo he estado esperando con ansias. Muchas gracias, lo aprecio. Me fascina tu trabajo y lo que has estado haciendo desde hace un par de años. Y me gustaría saber, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo era tu vida antes del trabajo que estás realizando hasta este tipo de experiencia espiritual y las experiencias que has tenido? Crecí en el sur de Minnesota, en lo que podríamos llamar amablemente una familia al estilo de Deja Beaver. Fue en la Papá iba al trabajo y mamá se quedaba en casa criando a los niños. Crecí en la iglesia presbiteriana, asistíamos todo el tiempo y era así. Veamos, crecí en Mankato, Minnesota, que está en la parte sur del estado. Para sus oyentes que han visto la familia Ingalls, Ah, sí lo hice. estamos a unos 48 kilómetros al este de donde representación ficticia de un libro real ocurrió. La única diferencia es en la serie de televisión. En los créditos iniciales aparecen Michael Landon y su familia, y ellos tienen la carreta y están cruzando la pradera, y al fondo hay montañas. Pues tengo que decirles que el sur de Minnesota es más o menos a 1770 kilómetros de cualquier montaña. Así que esa parte fue un poco. Pero parecía bastante hormiga, suena, pero se ve bonito. Es Hollywood. Vamos. Así que fue una calma. La idea era que tú respetaras las normas sociales y vivieras de acuerdo con ellas. Y eso era todo. Tenía mi mundo trazado para mí. Iba a entrar al negocio familiar y en el camino hice la universidad en posgrado y fui Boy Scout y cosas que encajar en algo en particular, molde, un modelo específico de cómo podríamos crecer. Y entonces todo cambió. Antes de hablar de tu experiencia, ¿qué es una experiencia compartida de muerte a diferencia de una experiencia cercana a la muerte? Gracias por hacer esa pregunta. Sí, la experiencia compartida de la muerte es un concepto relativamente nuevo, acuñado originalmente hace como 10 años, más o menos. El mismo tipo que acuñó las experiencias cercanas a la muerte, que fue Raymond Moody en su libro Vida después de la vida de 1971, él acuñó esta experiencia, que también experiencia compartida de la muerte. Y la diferencia es en una experiencia cercana a la muerte, la mayor parte del tiempo, la gente sufre un trauma físico y es tan grave que su cuerpo muere. Y como resultado, nuestro cuerpo no físico se eleva fuera de nuestro cuerpo físico. Tiene una aventura en el mundo no físico y luego el cuerpo físico revive y el cuerpo no físico vuelve a entrar en esa experiencia. Ahora con una experiencia compartida de muerte. Es similar, excepto que la persona que lo experimenta, digamos yo, no hay trauma físico. Probablemente estén sentados junto a la cama, al lado de alguien que está en transición o probablemente estén dormidos o sentados tranquilamente en algún lugar de su casa. Entonces, no está sucediendo nada, o sea, con la persona que tiene la experiencia. Y luego, alguien a quien quieren mucho está pasando por su último adiós. Así que realmente están viviendo una experiencia de muerte. Entonces, cuando esa persona
Está dejando su cuerpo por última vez. Se envía una invitación. Ah, dime yo. Entonces dejo mi cuerpo físico y acompaño a la persona en su experiencia de transición. Así que es una experiencia real de la muerte en la que alguien más puede participar. Es muy distinto en términos de, ¿es esto realmente la muerte o no lo es? Y la respuesta es sí, realmente está ocurriendo una muerte. Y otra persona está ahí en primera línea, no solo para presenciarla, sino que también participa en ella. Ahora, según entiendo, en la experiencia compartida de la muerte, solo llegas hasta cierto punto en ese viaje, en esa transición. No atraviesas la experiencia completa que tendría alguien con una experiencia cercana a la muerte. ¿Es correcto decir eso o estoy equivocado? Como que no tienes un repaso de tu vida. Ah, no, Nada de eso. no, eso no es cierto. En una experiencia compartida de muerte, vas hasta donde te inviten o permitan. Puedes participar con ellos en casi todas las etapas, excepto, por supuesto, la última. También te quedarías, pero no. En mi caso, del que hablaremos en un momento, eran, ya sabes, solo las primeras partes de la experiencia de transición. Pero he hablado con personas que han estado en la reunión, que han participado en encuentros con seres divinos y han tenido una revisión de su vida y han acompañado a otros al centro de sanación y regeneración y el pasillo de puertas. Todas las cosas que están disponibles para quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte también están disponibles para quienes comparten experiencias de muerte. Pero en lo que a tu comentario respecta, la mayoría de las veces son solo esas etapas iniciales. Y eso es principalmente lo que lees. Pero hay otras personas que han vivido una experiencia completa, solo que no son muchas. Es como si fueras al aeropuerto a despedir a alguien. Pasas la puerta, pasas la seguridad y llegas hasta la última puerta justo antes de que suban al avión, pero generalmente ahí termina el camino. No tienes boleto, no has pagado el boleto, te despides y luego regresas a casa básicamente. Exactamente. Me gusta esa metáfora. Quédate con ella. Puedes usarla. ¿Te importa si la uso? Claro que sí, porque eso fue lo primero que se me vino a la mente. Es como ir al aeropuerto y llegar hasta la puerta de embarque. Lo hice cuando era joven, cuando se permitía llegar hasta allí. Ahora ni siquiera puedes llegar a la puerta si no tienes boleto. Pero antes llegabas hasta la puerta para despedirte de alguien o para recoger a alguien. Ya, hoy en día, con permiso, puedes llegar hasta allá. La puerta. Sí, hasta la puerta, ese túnel. ¿Qué estoy intentando? Sí, puedes llegar hasta allá. Puedes llegar hasta allá. Acabo de hacerlo con mis padres. Ambos están en sillas de ruedas. Sí, pasamos por la TSA, fuimos hasta el pasillo. Hasta el final. Esa es una excelente manera de pasar por un aeropuerto muy rápido. Que alguien vaya en silla de ruedas. Esa es nuestra preocupación. Que alguien vaya en silla de ruedas y luego tenga uno de esos. Por lo general, vienen con un operador y los operadores conocen todos los elevadores secretos y pueden hacerte pasar por la TSA así de rápido. Una nota al margen para todos los que escuchan. Además, otra nota al margen es que descubrí cuando llevé a mi abuela a Disney World la mejor manera de evitar la fila. Es tener a alguien en silla de ruedas. Llevar a alguien en silla de ruedas. Solo digo, ahora cuéntame sobre tu extraordinaria historia en tu experiencia compartida de muerte. Y gracias por preguntar, lo agradezco. Ocurrió en 1981. Estaba enamorado de una mujer hermosa. Su nombre es Mary Fran, y ella y su hijo Nolan, que acaba de cumplir 7 años. Habían pasado un día navegando en el lago Washington, que está en el sur de Minnesota. Y de camino a casa, intentó girar a la izquierda hacia el camino del condado. Miró hacia el sol poniente y no vio el coche que venía de frente.
Ese coche la golpeó justo en la puerta del conductor y mató a Mary Fran al instante. Y Nolan tuvo una herida muy grave en la cabeza y terminaron llevándolo al Mayo en Rochester, Minnesota, así que recibió algunos de los mejores cuidados del mundo. Gracias, Mayo. Realmente hicieron un trabajo excelente con él. Y ahí tardó 6 días en hacer su transición final. Eso es importante porque Mary Fran era una de 9 hermanos. Y así, en el tiempo intermedio entre el accidente automovilístico y cuando Nolan dejó su cuerpo físico por última vez, había una oportunidad para que todos estos familiares demostraran, hablamos de hermanos y hermanas, tíos y tías, abuelos y amigos, otros primos familiares, y eso es solo por su parte. Y luego estábamos todos, de mi lado de la familia también estaban allí. Y eso significaba que había mucha gente que había tomado la sala de espera. Mientras esperábamos pacientemente ese último periodo durante esos 6 días, porque éramos muchos, lo que hicimos fue dividir el tiempo en bloques de 2 horas. Y entramos, y estamos con Nolan. Y mi turno en particular fue de las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, el 6º día después del accidente. Estuve ahí con la hermana mayor de Mary Fran, Jenny, y nosotras dos pasamos tiempo con Nolan. Le leímos cuentos, le contamos quién estaba allí y qué estaba pasando. Cuando tienes a tantas personas, realmente se vuelve bastante cómico. Digo, la sala de espera estaba simplemente llena de gente. La noche anterior, los jóvenes del grupo habían salido a buscar provisiones por los cojines que tomaron de cada sofá que encontraron en la clínica Mayo y los llevaron a la sala de espera. Y estaban durmiendo en el suelo y en las sillas. Era simplemente una locura. Mezcla de personas intentando acomodarse mientras velaban por Nolan. Eran como las 4:45 de la mañana, unos 15 minutos antes de que terminara nuestro turno. Y Jenny, que era enfermera titulada, bajó a revisar su expediente. Y estaba revisando su expediente y luego miraba los monitores que rodeaban su cama. Solo negó con la cabeza y extendió su mano diciendo, Scott, es hora. Así que tomamos un par de sillas y nos sentamos junto a la cabeza de Nolan y nosotros nos despedimos, lo que significaba que nosotros una oportunidad de decirle que había sido un joven muy valiente y que había estado luchando durante 6 días para quedarse con todos nosotros y estar con nosotros. Pero era evidente que su cuerpo estaba cediendo. Y así, Jenny le dijo que si su madre venía por él, recordara, ella había muerto 6 días antes en el lugar del accidente. Que si Mary Fran venía a recogerlo, estaba bien que Nolan se fuera con ella y que eso sería algo bueno. Y que no debía sentirse culpable porque había sido un niño muy valiente y tenaz al tratar de quedarse con nosotros. Pero si Mary Fran venía, debería irse. Nos expresamos nuestro amor mutuo y luego nos fuimos. Eran las 05:00 y nos fuimos. Bueno, no pasaron más de 45 minutos cuando la enfermera del piso entró y nos despertó a todos en la sala de espera. Y toda esta gente entró en fila. La habitación de Nolan en el hospital. Y eso es importante porque
por alguna razón terminé siendo el último de este grupo. Así que cuando entré ya había como 4 personas delante rodeando la cama porque éramos muchos. Así que terminé sentándome en el alféizar de la ventana junto al hermano menor de Mary Fran, Willie. Y ahí simplemente esperamos. Cuando estás sosteniendo. Al menos en el caso de Nolan, fue un proceso muy suave. Eso. Su corazón simplemente iba disminuyendo su ritmo y los latidos eran cada vez menos vibrantes. Simplemente se aplanó y ese tono siniestro que ocurrió. Y cuando Nolan dejó de tener signos vitales, lo que presencié fue a Mary Fran cruzando el velo y recogiendo a Nolan fuera de su cuerpo físico. Y tuvieron este extraordinario reencuentro, como solo podrías imaginar, entre una madre y su hijo. De alguna manera pude participar. O sea, solo estaba sentado en el alféizar de la ventana, pero aún así estoy ahí sintiendo el intercambio emocional entre ambos. Y luego, para mi sorpresa, lo que pasó fue que ambos se volvieron hacia mí y me abrazaron. Y luego los 3 nos dirigimos hacia la luz. Una vez en la luz, era extraordinario. Alex, era este lugar esquisito. Te das cuenta al instante de que el universo es amor y que estás entrando en este lugar de profundo amor y aceptación. Sin juzgar, sino que comienzas a darte cuenta de que eres una parte integral del amor del universo. Y entonces los 3, Mary Fran, Nolan y yo, tuvimos la oportunidad de despedirnos. Y pudimos expresar nuestro amor mutuo. Tuvimos la oportunidad de decir cuánto nos importábamos y entonces tuvimos la oportunidad de estar simplemente el uno con el otro en este lugar verdaderamente extraordinario. Y luego, en algún momento, parecía que había terminado. Los 2 se voltearon, se fueron y avanzaron más hacia la luz y yo regresé a mi cuerpo físico. Esa es la parte A de la historia. Rápido, si puedo interrumpir, ¿qué le pasó a tu cuerpo durante este tiempo? Obviamente no estabas muerto, estabas como en un estado meditativo. Claro, así que estabas como en un estado meditativo porque había otras personas contigo, así que no estabas solo en la habitación. Definitivamente no estaba solo. Entonces alguien se fijó en tipo, oye, ¿qué está pasando con Scott? Esa es la parte B de la historia. Me adelanté. Gracias por esa transición. Estuvo excelente. Entonces lo que pasó fue que estaba con Mary Fran y Nolan en la luz. Y aún así, en mi cuerpo físico, y recuerdo que estoy sentado en el alféizar de una ventana y justo a mi lado está Malo. Estamos tocándonos los hombros. También estoy plenamente presente en la habitación. Así que ahora tengo esta conciencia dividida donde estoy con Mary, Fran y Nolan y estoy en la habitación. En ese entonces no tenía una palabra para describirlo. Me tomó mucho tiempo encontrarla. Lo llamo bilocación. Es la mejor palabra que he encontrado. Entendido. Tenía 2 conciencias claramente distintas y plenamente funcionales. Y lo sé porque estoy viviendo este espacio increíble, zona de... Me encanta eso. Es la primera vez que lo veo. Cuando la mamá de Nolan viene por él y luego cuando yo estoy en la luz con ellos. Es como si el amor del universo estuviera dentro de mí y tratara de salir. Y mi rostro
Era esta expresión de alegría, de éxtasis, de... Era totalmente inapropiado para el ambiente. Y lo único que se me ocurrió hacer fue cubrirme la cara con las manos, porque si alguien me hubiera visto, estoy seguro de que no habrían entendido lo que estaba pasando y que mi reacción fue totalmente inapropiada para el lugar, porque, recuerda, acababan de perder a su sobrino, a su primo, a su amigo, lo que fuera, y esta es la segunda pérdida en 6 días con Mary, Fran y ahora Nolan. Y hay una habitación llena de personas afligidas que se están abrazando y buscando consuelo en la presencia del otro, y no podía hacer eso en ese momento, así que tenía las manos sobre mi rostro. Y luego, cuando mi cuerpo no físico regresó a mi cuerpo físico, pude recuperar la compostura, bajar las manos y estar con los demás familiares afligidos en la habitación. Así. La respuesta breve a tu pregunta es que estaba completamente presente en la habitación. Fascinante, ahí lo tienes. Eso es bastante fascinante porque muchos de los textos antiguos hablan de yogis capaces de hacer lo que acabas de explicar, es decir, estar en dos lugares al mismo tiempo, tener dos conciencias simultáneamente. Y es fascinante ver que tú hayas tenido esa experiencia, porque solo he tenido a Dr. William Peters antes hablando sobre la experiencia compartida de la muerte. No he tenido a muchas personas que hayan vivido experiencias compartidas de la muerte en el programa. Muchos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pero no muchas experiencias compartidas. Y no puedo recordar exactamente qué. Creo que nunca les hice esa pregunta. ¿Qué estaba pasando con tu cuerpo en ese momento? Pero tu caso es interesante porque tenías un cuarto lleno de gente. Así que si estuvieras solo, podrías simplemente sentarte y estar en un estado meditativo, casi como en una experiencia fuera del cuerpo. Pero tenías a otras personas, estabas junto a gente. Es fascinante lo que sucedió. Entonces, la obra de William Peters y el trabajo que he realizado con experiencias cercanas a la muerte y experiencias compartidas de muerte. Sabemos algo sobre esa transición. Sabemos que debe haber una conexión del corazón entre la persona que va a tener una experiencia compartida de muerte, yo, la persona que está haciendo la transición. En este caso era, sabes, como un comentario al margen. Mary Fran era madre soltera. El padre biológico había negado cualquier conocimiento de sus actos y por eso nunca estuvo presente en sus vidas. Y por eso Mary Fran decidió no decirle a Nolan quién era su padre biológico. Y cuando llegué yo y estamos desarrollando esta bonita relación, Mary Fran y yo, y estoy empezando a crear un vínculo con Nolan, soy madre sustituta. Y como resultado, tenemos una conexión realmente especial. Y cuando dejó su cuerpo físico, él envió esa invitación, me invitó a seguirlo y no fue con palabras, simplemente sucedió. Pero eso parece ser una parte crucial de lo necesario para una experiencia compartida de la muerte. Alguien tiene que invitarte, no es como si simplemente ocurriera. Caminando por el pasillo, pasando por la habitación y dices, oye, ¿quieres venir? Pues además de eso, tuve que estar receptivo y llevo como 45 minutos observando el monitor cardíaco y no hay mucho que hacer ahí. Es como si meditaras, casi una meditación. Estás en un estado meditativo solo observando este monitor cardíaco y preguntándote cuándo se va a quedar en silencio y así, eso es parte de ello. Entonces, permíteme preguntarte, Scott, ¿qué te sucedió después de esto? Porque obviamente viviste esta experiencia.
Supongo que simplemente continuaste con tu vida como si nada, nunca le diste una segunda pensada y seguiste adelante. Sí, exactamente eso. Entonces, ¿cuáles fueron las secuelas de esta experiencia? Físicas, mentales, psicológicas, espirituales. Lo que sabemos sobre quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte y experiencias compartidas de muerte es que cambia todo. En un instante, lo que descubrí fue que cómo creía que funcionaba el mundo no era así, quiero decir, era completamente distinto de lo que algo más. Lo que aprendí de joven, el léxico de la iglesia presbiteriana, simplemente no abarca cosas como la bilocación. Y en el momento en que estás en tu mayor tristeza, estás también en tu mayor alegría. Y el hecho de que puedas estar en dos lugares al mismo tiempo y tener conversaciones, personas que han hecho su transición, Mary, Fran y Nolan, que está haciendo su transición, es algo tan ajeno a mi experiencia que realmente no sabía qué hacer con eso. Y entonces no le dije a nadie por unos 15 años, simplemente fue ese cambio tan profundo. Pero lo que sí ocurrió, sabía que si lo había hecho una vez, podría hacerlo de nuevo. Y así fue parte de quién soy para embarcarme en esta gran exploración por cómo puedo hacer que eso suceda otra vez, porque yo realmente quiero poder tocar ese lugar de nuevo porque es extraordinario. Simplemente sabía que podía tener una relación con Mary, Fran y Nolan, que eso estaba a mi alcance porque ya había sucedido una vez antes. Y así terminé. En la primera década después de eso, recorrí el mundo. Fui a todos, bueno, no todos, pero sí muchos de los principales sitios espirituales como Stonehenge y la Esfinge y las pirámides, el oráculo de Delfos y Machu Picchu, y así sucesivamente, buscando ver si en estos magníficos centros espirituales hay una chispa de energía que pueda ayudarme a impulsarme hacia ese espacio otra vez. La respuesta es no, porque yo Fui a Machu Picchu y no pasó nada. Solo digo que no pasó nada. y fue increíble. Es un diario de viaje maravilloso y conocí a personas realmente asombrosas y yo conecté con algunas cosas espirituales antiguas, pero no era lo que buscaba. Entonces, ya sabes, mis tradiciones de meditación. Comencé con MT, tuve suerte en ese mancato. Hay muy activo. Los Shooks viven en esa zona, los indios Dakota. Y así fue como aprendí algo de chamanismo. Eso es lo que estaba haciendo en Perú, realizando entrenamiento chamánico. Y de nuevo, la idea era que yo sabía que había Sí, tenía que estar en el estado adecuado. En resumen, al final los encontré en el Instituto Rowe, que utiliza latidos binaurales para ayudarte a concentrarte y mantener estados ampliados de conciencia. Y eso me dio el tiempo para aprender lo que son esos estados de conciencia. Y me dio el tiempo en ese estado para saber cómo navegar el universo no físico. Y eso abrió todas las puertas que siempre quise en términos de, sí, pude tocar ese espacio otra vez, sí, pude reconectar con Mary, Fran y Nolan y un montón de otras personas que han hecho su... Durante esta meditación. Entonces está bien, nunca tuvieron otra experiencia compartida. Exactamente como la original, no estaban en una habitación de hospital y fueron invitados a entrar, nada de eso. Nada de eso. Pero en un estado meditativo has podido reconectar con ese poder, esa energía, ese lugar donde puedes conectar con personas del más allá. Sí, gente, personas que nunca han estado en el mundo físico
entidades divinas de todo tipo. Cuando estás en ese estado alterado, ¿qué información puedes recopilar de las personas que han fallecido o de aquellos que nunca se han encarnado? ¿Hay alguna sabiduría que hayas traído contigo al regresar? Bueno, una de las cosas que le sucede a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ya sea lo experimentan o entran en esos estados mediante la meditación. Puedes hacerlo de ambas maneras. Son estados vibratorios. Y si logras identificar cuál es el estado vibratorio, puedes entrar en esos estados. Y una vez allí, comienzas a darte cuenta de que vivimos en un mundo de dualidad, donde todo se rige por las palabras o esto o aquello, donde, Alex, tú eres tú y yo soy yo, y en esencia somos seres humanos distintos. Pero en el estado no físico, eso no es cierto. Es un estado donde todo está interconectado y por lo tanto se rige por las reglas de ambos. Y lo que significa que yo soy yo, Alex, tú eres tú. Tenemos nuestras conciencias individuales y somos parte de un todo, el conjunto de la conciencia humana, lo que significa que cualquier información que deseemos está a nuestro alcance porque toda información está interconectada. Y así, esa es la base para cosas como la visión remota. Es como cómo podemos estar en este lugar y ver lo que sucede a 1600 kilómetros de distancia o en otro planeta o en otra dimensión o en otra línea temporal. En estas últimas 2 semanas he tenido conversaciones maravillosas con personas que se están entrenando para saltar líneas temporales. Ellos tienen una vida, yo tengo una vida. Aquí Scott Taylor, en un universo A, pero hay un Scott Taylor en el universo B. Y puedes saltar y participar con esa persona. Es fascinante. Digo, la idea del... Sí, exactamente, se dice con total naturalidad. El error que muchos cometemos es sentir que estamos desconectados, que somos individuos, especialmente en Occidente, donde se nos inculca profundamente nuestra individualidad. Estamos separados de todo. Pero como estamos empezando a darnos cuenta ahora con lo que está atravesando el planeta, con lo que están pasando nuestras economías, todos estamos interconectados y dependemos unos de otros. Es como mirar a dos hormigas en el suelo y decir que no están conectadas. Todas son parte del mismo grupo, del mismo hormiguero donde hay una reina y todas trabajan juntas, son individuos y van y hacen lo suyo, pero colaboran como parte de un todo, este grupo unificado. Y eso es solo un pequeño ejemplo de dónde estamos. Y es una de las cosas poderosas. Creo que una de las cosas más poderosas del Internet es que ahora estamos interconectados de una manera que nunca habíamos estado en la historia de la humanidad, que sepamos, al menos. Estamos interconectados aquí en lo físico y también estamos interconectados en el plano no físico. Así que lo que estamos viendo es que lo que siempre ha existido en lo no físico ahora se ha replicado en lo físico. Sí, de manera rudimentaria, pero podemos. Digo, el Internet, como lo conozco creciendo, tanto tú como yo venimos de un lugar donde no había Internet. Ambos nacimos en una época en la que no existía el Internet. Entonces comprendemos la diferencia, pero cuando llegó el Internet era tosco, era brutal. Tenías que conseguir esos discos gratuitos de AOL solo para iniciar sesión. En aquel entonces era una experiencia brutal y ha ido mejorando cada vez más, pero se volverá aún más avanzado con el paso de los años. ¿Recuerdas cuando la velocidad de 50K era 50K? ¿Estás bromeando? Solo, rápido. Mi primer módem era de 2400 baudios. Como 36K, 50K, ¿qué harás con toda esa velocidad? Lo siento, son solo un par de ancianos hablando de lo viejo y malo. Lo siento.
Con todas estas experiencias que has tenido, ¿cuál es la mayor enseñanza o sabiduría que has adquirido y que ha moldeado tu vida y es un mensaje que estás compartiendo con el mundo? Me gusta pensar que somos empezando a comprender que la conciencia amorosa es fundamental y causante. Es el bloque constructor del universo. Todo surge de la conciencia. El tiempo surge de la conciencia. Las moléculas y los átomos surgen de la conciencia y esta conciencia amorosa es el bloque fundamental de construcción del universo. Y así, aquellos de nosotros que hemos elegido venir al mundo de la dualidad, venimos aquí porque nosotros deseamos aprender más sobre el amor y ampliar nuestra capacidad de amar como seres, no solo físicos, sino también espirituales. La dualidad nos expande para que tengamos conciencia de nuestra naturaleza amorosa, de la naturaleza amorosa del universo y de cómo ser expresiones de ese amor aquí en el mundo físico y más allá de eso. Y podemos acceder a ello en cualquier momento que queramos. La formación en meditación resulta ser una excelente manera de entrar. Es mucho más divertido que tener un accidente automovilístico o ahogarse. También existe esa manera. Hay opciones, Podemos hacerlo del trauma físico. no necesitas traumatismo craneal, eso es lo que dices. No se necesita traumatismo craneal. Ahora, con todos los estudios que has realizado a lo largo de los años con personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿cuáles son algunos elementos comunes que muchos de ellos comparten? Quiero decir, he hablado con docenas de personas con experiencias cercanas a la muerte en el programa y ya solo con mi investigación básica he encontrado varias cosas como la revisión de la vida en un lugar panorámico que es el lugar del amor, familiares o seres queridos con los que ya te has encontrado, conectando con una deidad que tú en esta vida habrías seguido o adorado. Así que si es Jesús, es Jesús. Si es Mahoma, es Mahoma. Si es Buda, es Buda. Si es un yogi, es un yogi. Estas son las personas que aparecen. Entonces, si eres budista, en términos generales, Mahoma no va a aparecer ante ti. En términos generales, estos son temas recurrentes que he escuchado en varias historias, pero me encantaría saber tus elementos comunes y lo que encontraste en tu investigación. Creo que lo importante, darse cuenta de que estos eventos son nuestra transición de un mundo físico a un mundo no físico. Es todo metafórico. Se basa en lo que conocemos como seres humanos. Entonces, como dijiste, resulta que crecí como presbiteriano, cristiano, algo intermedio, convencional, lo que sea. Eso afectará profundamente qué tipo de cosas me sucederán en mi experiencia cercana a la muerte. Probablemente me encontraré con personas que conozco, mi amigo, mis abuelos, mis primos que han fallecido, mis mejores amigos de la preparatoria que ya han partido, estarán disponibles para mí, porque eso es lo que espero y ahí es donde está mi conexión del corazón. ¿Aparecería Jesucristo? Sería algo hermoso. ¿Aparecerían Buda o mi tótem de oso? Probablemente no, porque no estoy conectado con esas tradiciones. ¿Voy a atravesar los bardos hindúes? Probablemente no. Así que lo consideramos como, ¿cuáles son las metáforas en nuestra mente? Nos permitirá adentrarnos en este espacio tan extraordinario
Entonces, si estamos pasando de aquí para allá y podemos sentir la diferencia entre estar en el mundo físico y luego ahora saliendo al mundo no físico y expandiéndonos. Claro, aparece un túnel, porque se siente como un túnel. Tenía a este tipo que era camionero y tuvo un accidente. Y al dejar su cuerpo físico describió subir por un tubo de escape al cielo. Y claro que sí, porque es camionero. Los camioneros tienen tubos de escape. Me encanta eso. En fin, pues sí, normalmente hay la gente, cuando dejas tu cuerpo físico, normalmente hay alguien que te guía, alguien que conoces y amas. Y su trabajo es llevarte hacia la luz. Puedes atravesar un túnel o quizás no lo hagas. Puedes hacerlo rápido, puedes hacerlo despacio. Yo animo a la gente a hacerlo despacio porque ese túnel es increíblemente asombroso. Hay todo tipo de cosas geniales dentro de él. Y luego, una vez que entras en la luz, hay una reunión con tu familia y amigos. Y tú puedes diseñarla a tu gusto con anticipación. Y entonces hay un momento en el que aparece un ser divino y tienes la oportunidad de interactuar con un ser divino, alguien que nunca ha tenido existencia física antes. Su tarea es empezar a hacerte, te das cuenta de nuevo de lo interconectados que estamos y así te fusionas con este ser divino y te das cuenta de que ya no hay diferencia, tú eres tú. Hay el otro, el ser divino, pero luego está esta fusión y el ser divino tiene la capacidad de simplemente amar cada parte de ti. Si hay algún rincón oscuro en el alma, la luz que tiene el ser divino simplemente los hace desaparecer y todo de ti es amado. Bueno, malo, feo. Esas distinciones simplemente desaparecen. Todo de ti es amado. Y luego viene la revisión de la vida. Y la revisión de la vida es un evento extraordinario. Tenemos un segundo o dos. Claro, adelante. Esto es lo que la gente no comprende muy a menudo. Normalmente las revisiones de vida se hacen desde tres perspectivas distintas. No eres tú, así que tienes la oportunidad de revivir tu vida, tal cual sucedió, con todos tus pensamientos y sensaciones. Disculpa por interrumpirte, lo siento, pero de repente, por lo que entiendo, no en una línea de tiempo, sino que sucede de repente, todo al mismo tiempo, lo cual es difícil de comprender para nosotros aquí en este lugar. Pero tú puedes ver todo, cada momento, cada segundo de tu vida, y no solo verlo todo de golpe, sino también sentirlo todo al mismo tiempo. ¿Es correcto? Siéntelo todo de golpe y llegas a entender cuáles eran tus motivaciones todas al mismo tiempo. Y sé que suena extraño, pero puedes ralentizarlo y también acelerarlo. Tuve a alguien que me dijo que cuando hizo su revisión de vida, había un lugar específico donde estaba cortando el césped de su jardín delantero y él decidió ralentizarlo tanto que podía contar todos los mosquitos que volaban a su alrededor. Y era como, lo que sea que tengamos ahora, 1080, es como si estuvieran miles y miles, 80,000 Ks, muchos Ks, tantos Ks. Así que tiene esa capacidad. Puedes acelerarlo y ralentizarlo. Ese ser divino con el que acabamos de fusionarnos, por lo general, permanece contigo durante toda la experiencia y normalmente te hace solo una pregunta que es, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Así que estás viviendo una escena y quizás no te gusta lo que sucedió en esa escena. El ser divino dice, bueno, ¿qué aprendiste? Dilo al revés, hay algo que realmente te gusta. Wow, eso fue simplemente genial. ¿Qué aprendiste? Y así comienzas a tener una perspectiva sobre lo que es eso que ocurrió en tu vida y por qué ocurrió. Bien, eso es la parte A. La parte B es también tienes la oportunidad de esa misma revisión de vida,
pero tienes la oportunidad de ser la otra persona en la escena, con tanto detalle como acabas de experimentar. Entonces, si tienes un mejor amigo, te toca interpretar a ese amigo en la escena y saber exactamente qué estaba pensando, cómo veía el mundo y qué motivaba sus acciones. Entonces, obtienes ambas. Tienes la oportunidad de ser 100% tú. Tienes la oportunidad de ser 100% el otro. Aquí es donde entra eso de la bilocación. Pero luego está la tercera perspectiva, la omnisciente, la perspectiva de Dios, si quieres. Y desde esta, lo que empiezas a poder percibir es que estás teniendo algún tipo de interacción. Dices que estoy en la caja del supermercado y las cosas no van bien. Hay una chica joven, es su primer día y la caja no funciona y yo estoy siendo cortante, ¿verdad? Simplemente no estoy siendo la mejor versión de mí mismo, pues lo que empiezas a darte cuenta desde una perspectiva omnisciente es cómo se desarrolló esa escena, cómo fue para ti y tus amigos, tu comunidad, y cómo se desencadenó en el mundo, y luego cómo afectó a esa joven mujer, a su amiga. Ella llegó a su casa, le gritó a su novio, quien fue a su casa y pateó al gato. Exacto. Así ves cómo nuestras actitudes y acciones y lo que decimos se desarrollan en un contexto más amplio. Bueno y malo. Bueno y malo, exactamente. Ahora aquí viene la parte realmente genial. Y es que este ser divino está ahí para ayudarte durante el repaso de tu vida. Esto justifica el precio de entrada para cualquiera que esté escuchando este programa. Aquí tienes tu carta para salir de la cárcel gratis. Puedes conversar con tu ser divino y decir, ¿y si esa escena con la cajera que está en su primer día de trabajo? ¿Y si lo hubiera hecho de otra manera? ¿Qué habría pasado? Y así tienes la oportunidad de revivirlo. Y esta vez puedo ser como tranquila con la caja. Tómate tu tiempo, ve despacio. No importa si me quedo aquí un rato. Es importante que aprendas cómo hacer esto. Y sinceramente, todos hemos tenido un primer día de trabajo, así que no te preocupes por mí. Mantén la calma y diviértete aprendiendo a usar esta caja registradora. Es como una segunda toma o inténtalo de nuevo. Toma dos. Estás haciendo una película, pero ahora es como, está bien, hagámoslo otra vez, pero esta vez, sé amable con la cajera. Así es, ahora viene la parte genial. Es como una liberación instantánea de karma. Porque es esa experiencia donde ahora soy el buen tipo en lugar de ser un patán. Eso forma parte de la experiencia humana. Además, Scott es un buen tipo. Así que ahora hay otra línea de tiempo, hay otra vivencia que se ha integrado a nuestro colectivo humano y tenemos la oportunidad para ampliar lo que aprendemos en el mundo físico al tener estas segundas oportunidades durante nuestra revisión de vida. Es profundamente sanador. No solo tienes, o sea, tienes otra oportunidad. Bueno, ¿y si lo hago de esta manera? Tienes 3, 4, 5 oportunidades más, lo que sea. Tienes oportunidad de experimentar y descubrir la expresión de tu yo auténtico tendría en ese intercambio particular y luego cómo eso se desplegaría en el mundo físico. Es algo bastante extraordinario. Es algo desafortunado. No lo encuentras tan seguido en experiencias cercanas a la muerte porque, pues, es traumático. De repente te ves expulsado de tu cuerpo físico por un accidente. Te sumerges en este mundo con el que no estás familiarizado y que no esperabas. Tiene reglas completamente distintas para cómo te mueves y lo que aprendes. Y algunas de estas oportunidades simplemente no sabes cómo aprovecharlas, ¿verdad? Pero ahora sí puedes y para eso está ese ser divino. Ese ser divino es tu guía turístico de lo que es volver a este mundo no físico otra vez.
necesitas a alguien que te guíe en este proceso, como cuando nace un niño, nosotros como padres somos sus guías en esta experiencia, como diciendo, oye, nosotros ya hemos estado aquí. Así es como caminas, no toques el fuego, te vas a quemar, no te metas eso a la boca, todas esas cosas, así que es parecido, de una manera diferente. Después de un rato, lo que tenemos que hacer es recordar cómo es estar en ese espacio otra vez. Y el ser divino está ahí para ayudar con esa transición. Y hay un montón. Está el círculo del yo, está esto, círculo de amigos, está el centro de sanación y regeneración. ¿Qué es la sanación? Esa no la he escuchado. Está bien. Entonces muchas veces hay un centro de recepción. Ya, entonces subes y hay una persona amable que dice, hola, bienvenido al más allá. Y lo que nos gustaría que hicieras es, primero que nada, vamos a registrarte y luego te vamos a colocar en una habitación donde tendrás la oportunidad de relajarte y deshacerte de toda la basura que has acumulado al estar en el mundo físico. En particular, digamos que alguien ha tenido como una amputación y han pasado toda su vida sin su brazo derecho, pues ese brazo derecho se restaura. En eso, nuestro cuerpo no físico no tiene que mantener las dolencias del cuerpo físico. Digamos que la persona murió de cáncer. Bueno, ese cáncer no tiene que estar en el cuerpo no físico, pero nos toma un tiempo recordar, no estoy enfermo, no tengo que comportarme enfermo, no tengo que actuar como un amputado. Y entonces es un proceso de recordar y elevarnos nuestro nivel vibratorio al del universo no físico para poder participar plenamente. ¿Alguna vez has visto la película Defendiendo tu vida? Esa película la uso todo el tiempo Es genial. y sobre todo sé que me sentaré ahí y diré defendiendo tu vida. Claro, el guión de Albert Brooks y Meryl suben al cielo. Ella tiene que defender su vida, bla, 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 bla. El cielo no es así. Toda esta película está completamente equivocada y es maravilloso. Es maravilloso, pero acertaron en un par de cosas. Según las investigaciones y las historias que hemos escuchado, sí hay un repaso de la vida. Ahora, no tenemos abogados que luchen por ti, y si no lo haces bien, tienes que volver. Pero existe el concepto de un repaso de la vida. Una de mis cosas favoritas de esa película es Albert Brooks. Para todos los que escuchan, vayan a ver Defendiendo tu vida con Meryl Streep y Brooks, que Albert Brooks la escribió y la dirigió, y que él entra a cada restaurante y puede comer lo que quiera todo el tiempo, y la comida aparece al instante y simplemente les encanta, y él está tan obsesionado con, ¿puedo llevarme estos pasteles de manzana a casa? Y anda caminando con como 15 cajas de pasteles de manzana de regreso a su habitación de hotel, que es donde se hospeda, mientras defiende su vida. Y cuanto peor es tu vida, más días tienes que revisar. Y mientras mejor es tu vida, solo tienes como 2 días para considerar cosas así. Es una idea fascinante de lo que es. Y otra de mis favoritas, si vamos por este camino, es ¿A dónde nos llevan los sueños?, que es una película maravillosa. Entonces, esa es un ejemplo realmente maravilloso de lo que hablamos sobre la luz. Y cuando la gente, al pasar por el túnel, entran a la luz, y es como la reunión familiar, ¿verdad? Hay tres tipos distintos de luz: luz negra, luz blanca y luz clara. Y cada tipo de luz en la que te adentras ofrece una experiencia distinta. Bueno, vemos mucha de la luz blanca en los medios. Ya, es esa luz potente que simplemente te abruma y no es todo amoroso. Y es una de las cosas geniales que aprendí de alguien. Te conviertes en parte de la luz. Entras en ella y si eres muy astuto, mirarás hacia atrás y descubrirás que no hay sombra, porque esta luz emana de una fuente, pero de todos modos eres parte de la luz.
Así que es luz blanca. Vemos mucho de eso. Harry Potter la experimentó. Tuvo una experiencia de luz blanca. De todos modos, eso es lo que... La luz negra, por otro lado, es este lugar de potencial infinito. Es lo que era el universo antes de que se creara la materia. Y si eres una persona del Antiguo Testamento, Génesis 2 habla de cómo en el principio existía la palabra y la palabra estaba en el vacío. Y así es el vacío. Aquí es donde todo existe en su potencial. No hay tiempo, no hay espacio. Es solo el universo en su estado primordial y es increíblemente maravilloso. Las personas que he conocido que han tenido experiencias con luz negra, casi sin excepción, cruzan los brazos así y comienzan a mecerse y hablan de cómo la luz negra los envolvía y cómo los amaba y cómo eso era. Sus palabras son, esto es el vientre de Dios. ¿No es hermoso? Es maravilloso. Esto es el vientre de Dios. Así que es una experiencia de luz negra. Una experiencia de luz clara. Eso fue lo que me sucedió. Y es ahí donde estás en un entorno físico y de repente comienzas a darte cuenta de que todo está compuesto de luz. Así que este micrófono está compuesto de luz. Todos esos libros en el fondo, mis CDs están compuestos de luz. Todos estamos compuestos de luz. Entonces, volviendo al principio, ¿qué sueños podrían surgir cuando Robin Williams entra al cielo por primera vez? Entra a un mundo lleno de todos estos colores. Y todos estos colores irradian su propia luz. Y él está entrando a ese mundo, adentrándose en el mundo del color y la luz. Y eso es lo que se siente al tener una experiencia de luz clara. Es una de las descripciones más finas, no verbal, sino a través de imágenes. Es una de las imágenes más hermosas que he visto de lo que es una experiencia de luz clara, él entrando en ese espacio. Gracias por mencionar eso. Sí, es uno de mis favoritos. Quiero decir, incluso antes de todo esto, cuando recién llegó, o sea, soy un gran fan de Robin Williams y tuve el placer de conocerlo antes de su fallecimiento y era simplemente extraordinario. Sí, fue unos meses antes de que falleciera. Fue un tiempo extraordinario, una energía extraordinaria que sentí de él y era un hombre extraordinario. Conozco a muchas personas que trabajaron con él a lo largo de los años y me cuentan historias maravillosas sobre Robin y es tan trágico lo que sucedió con Robin, pero luego esa película se vuelve aún más conmovedora después del hecho. Pero cuando esa película se estrenó, creo que fue en el 90, por ahí a mediados de los 90, cuando esa película se estrenó, yo todavía era bastante un cabeza dura, en mis veintitantos. En los 90 yo estaba en mis veintitantos, así que todavía era bastante terco. Y aún así, esa película logró conmoverme a pesar de mi terquedad. Y me conmovió de una manera en que no lo hicieron muchas películas en aquel entonces, en aquellos años. La redención de Shawshank es otra que realmente también resalta. Puedes hacer analogías entre la redención de Shawshank y una experiencia cercana a la muerte de atravesar un túnel oscuro y salir hacia la luz, y la cosa es que puedes profundizar en eso. Tengo una pregunta para ti. Con toda la investigación que has hecho a lo largo de los años, ¿alguna vez has escuchado sobre una experiencia cercana a la muerte perturbadora? Porque yo aún no me he topado con una de esas. He tenido. No son muy comunes. En la literatura les llaman experiencias menos que positivas. Menos que positivas. Muy agradables. Pero aquí hay algo realmente interesante. Estábamos hablando de William Peters y su investigación sobre las experiencias compartidas de la muerte. Ahora, recuerda que las experiencias cercanas a la muerte le ocurren a alguien que está vivo. Muere, tiene la experiencia y luego regresa a su cuerpo físico. Así que no es realmente una experiencia de muerte. Es algo muy parecido, pero no es lo mismo. Experiencias compartidas de la muerte
Sin embargo, alguien está realmente haciendo su transición. Así que estamos presenciando y experimentando una transición real. En su libro, En la Puerta del Cielo, que es la que está al final, 800 personas, el 100% de las personas tuvieron una experiencia benevolente, pasaron a una vida después de la muerte benevolente. Así que esta experiencia no tan positiva que ocurre durante una SM, ahora estoy empezando a cambiar un poco mi sistema de creencias para decir, eso tiene que ver con regresando a lo físico. Y esa experiencia no tan positiva debe haber algún tipo de influencia, si me está sucediendo a mí. Está bien, me voy a recuperar y vivir más la vida aquí en el mundo de la dualidad. Pero esa experiencia no tan positiva tiene un significado para mí de alguna manera. Me está enseñando algo. Entonces hay una lección en eso. Y eso es totalmente coherente con, ayúdame, Joseph Campbell y el viaje del héroe. El viaje del héroe, en algún momento, en el viaje del héroe, te enfrentas a esta tarea, este obstáculo que tienes que superar. Creo que una gran parte de lo que sucede con las personas cuando tienen una experiencia no muy positiva es que tienen que recurrir a sus recursos internos para superar el obstáculo que se les ha presentado. Deben mantener este sentido de distanciamiento de lo que está sucediendo. Tienen que adopten una nueva perspectiva del mundo para que puedan seguir adelante. Los fáciles es como alguien llega y te da un golpe en la cabeza con un 2x4 diciendo, oye, Taylor, no estás viviendo la vida que querías y la estás regando, amigo. Y aquí está lo que tienes que hacer para volver al camino. Ese es fácil. Menos son. ¿Qué piensas de ti mismo en relación al mundo físico? Caso en nosotros, porque he trabajado mucho con personas que han entrado en este estado y se han enfrentado. Y regresa a Harry Potter, el perro de tres cabezas. ¿Recuerdas ese, verdad? Claro. Sentado sobre la trampilla. Una persona que tiene dominio en ese mundo se alejaría de ese escenario. En lugar de aterrarse por eso, perro monstruo de tres cabezas. Se alejarían y se irían. Hola, perro baboso de tres cabezas. Claramente estás aquí para llamar mi atención. ¿Qué es lo que quieres decirme para que pueda seguir adelante? Y casi al instante, cada vez, ese perro de tres cabezas se transformará y se convertirá en otra entidad que dirá, bueno, en realidad quiero que hagas esto, esto y esto cuando regreses al mundo físico, porque eso tendrá un impacto en quién eres como ser humano y en el tipo de alegría que puedes esparcir en el mundo. He ahí un ejemplo. Así que hay mucho que esas experiencias nos pueden decir. No son tantos. Y la verdad, he tenido más de una entrevista con alguien programada y se echaban para atrás en el último momento porque les resulta doloroso hablar de ello. Así que no hay mucho escrito al respecto. Cuando tienes una, digamos, no tan, ¿cómo se dice? No tan positiva o no tan agradable Menos que positiva. experiencia menos que positiva, cuando se trata de Ned. Me parece que, por lo que explicas, todo sigue teniendo una base en el amor, de una manera en que esto es lo necesario para que aprendas y lleves contigo estas lecciones. Algunas personas pueden recibirlo de un ser divino, otras necesitan un perro baboso de tres cabezas para captar su atención y a veces entenderán lo que sucede y otras veces simplemente estarán aterrados. Entonces, existen esas situaciones. ¿Es correcto decirlo así? Declaración justa. Y de nuevo, siempre está ese ser divino que está justo ahí.
Sí, exactamente. Quizás una de las lecciones que debemos aprender en la vida es pedir ayuda cuando la necesitamos. Se convierte en una respuesta complicada. No, entiendo perfectamente, pero es genial porque nunca había tenido una conversación sobre esta parte de la CFC. Todos siempre hablan de lo positivo. Lo positivo es transformador de vida, pero hay personas que regresan y he escuchado como susurros de ello de gente, pero nunca me había sentado realmente a hablar con alguien que ha tenido conversaciones con personas que las han tenido. Por lo general, no dan entrevistas. Esos. ¿Que no dan entrevistas? Sí. Especialmente no públicas porque le resulta muy doloroso recorrer de nuevo ese camino, así que no hay mucha información sobre las experiencias cercanas a la muerte negativas en la literatura. Tienes toda la razón, pero creo que es igual que en la vida, cuando algo y muchas veces las cosas que nos suceden que son negativas en nuestras vidas están ahí para enseñarnos, ya sea que podamos verlo o no en ese momento, no es realmente relevante. Y si tus espectadores están realmente interesados en esto, Nancy Evans Bush ha escrito 3 libros sobre experiencias menos positivas. Es la única que conozco que tiene investigaciones significativas en este campo. Ella tuvo una y por lo tanto pudo convencer a otros de salir y contar sus historias. Y sus libros son hermosos, están escritos de manera maravillosa y perspectiva sobre. ¿Qué más podría significar esto? Sin duda intentaré contactarla para ver si puedo traerla al programa, porque me encantaría tener una conversación profunda sobre este tema. Ahora, voy a hacerte algunas preguntas. Le pregunto a todos mis invitados, ¿cuál es tu definición de vivir una buena vida? Entonces, cuando dices, bueno, lo que escucho no es moralista, ese puede ser un criterio. Correcto. ¿Vives una vida acorde con los valores morales de la comunidad en la que resides? Correcto. Entonces, mi respuesta es como, no eso, no eso, no vamos por ahí. Cuando te escucho hablar de una buena vida, lo que entiendo es, ¿vives una vida auténtica? ¿Vives una vida que es la expresión más fiel de quién eres? ¿Estás persiguiendo eso? Tips de experiencias por las que te anotaste al venir a este mundo. Porque todos lo hacemos. Hay todo un centro allá arriba que habla sobre cuando llegas a este mundo físico, hay todo un equipo de personas que te ayudan a ensamblar la vida que vas a tener aquí. Tú eliges a tus padres, tus amigos y qué tipo de experiencias quieres, tanto físicas como no físicas, espirituales. Ellos moldean cómo será tu vida y una buena vida es consistente con idear ese tipo de... Estás viviendo la máxima expresión de tu vida, la que corresponde a tu aprendizaje, es decir, es para mi aprendizaje, pero ¿qué es lo que necesitan las demás personas para realizarse en sus vidas y qué necesita la humanidad para hacer en este mundo? Aquí está mi argumento. Cuando tenga la oportunidad y haga mi transición final y ascienda al universo no físico, una de las primeras personas que quiero conocer es Judas Iscariote. Judas Iscariote. Para recordarles, él es quien traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata. Jesús no podría ser Jesús sin Judas Iscariote. ¿Quién se apuntaría para ese trabajo? ¿Quién va a interpretar ese papel en la película? Sí, y está dispuesto a aceptar el odio y las condenas de miles de años y millones de personas por la traición de el divino Jesús. Y en mi visión del mundo tenía que ser el mejor amigo de Jesús, porque
¿quién más haría eso por él? Solo alguien que lo amara profundamente, ¿verdad? Eso estaría dispuesto a sacrificar no solo su vida, sino también su reputación y todo ese mal rollo que la gente le sigue enviando durante miles de años. Judas es un sustantivo en este momento. Solo tienes que decir Judas y sabes exactamente lo que eso significa. Sabes perfectamente de quién estamos hablando, pero esa era su vocación. Esa era su máxima expresión de sí mismo, desempeñar ese papel para que los dos juntos pudieran hacerlo. La vida de Jesús sea el papel central y hacia dónde tenía que ir. Así que cuando me preguntaste qué es una buena vida, creo que tiene que ver con quién eres. Estás viviendo tu yo auténtico y estás viviendo esta manifestación de lo físico de una manera que te brinda toda la experiencia que necesitas avanzar. Y Judas prácticamente descartó ese nombre. No es uno de los nombres más populares en la lista de bebés. No, realmente. Aún no me topo con un Judas. Personalmente no sé tú, pero yo nunca me he encontrado con uno, así que no. Él prácticamente acabó con ese nombre. Ya han escuchado de padres que le ponen a sus hijos Judas, ¿no? Y el juez dice, no, inaceptable, elijan otro. No vamos a permitir que eso suceda. ¿Cuál es tu misión en esta vida? Mi misión en esta vida es amar, convertirme una expresión más de lo que es posible. Para ampliar mi capacidad de amar y estar ahí para quienes quieren pasar el rato. Quieren acompañarlo en el viaje, Señor. Quieren... Acompáñame en el viaje. Esta es una aventura cooperativa y es mi deber desempeñar mi papel al máximo de mis capacidades. Y última pregunta, ¿cuál es el propósito supremo de la vida? Estamos de vuelta en eso. El propósito supremo de la vida es amar, expandir nuestra capacidad de amar y adquirir conocimiento para que nosotros como seres humanos, como un ser único, nos volvamos más sabios, pero también como colectivo, para que nos volvamos más sabios como especie y comencemos a aprovechar eso. Para mí, mi misión personal es hacer accesibles estos estados de conciencia para las personas que deseen explorarlos. Es una lástima que tengamos a muchas personas que les encanta leer libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Creo que hemos llegado a un punto en nuestra historia en el que la gente puede decir, deja de leer, simplemente deja de leer y experimenta y vive lo que las personas con experiencias cercanas a la muerte atraviesan, porque eso es lo que más hará crecer tu alma. ¿Y dónde pueden las personas saber más sobre ti y lo que haces? Visita mi sitio web, neardeathmeditations.com, y hay un montón de cosas sobre mí. Las clases que imparto donde llevo a la gente a los mismos lugares a los que van quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte. Si no quieres tomar una clase, puedes comprar. Esos son mis 6 CD que están ahí arriba, sobre mi cabeza, así que puedes hacerlos en casa. Puedes realizar estas meditaciones en casa. La tecnología que utilizamos en esos es derivada de la tecnología de batidos binaurales y es fabulosa para enfocar tu atención y expandir tu conciencia. También soy podcaster, así que cuando entres a YouTube, busca los archivos del más allá. Los archivos del más allá y encontrarás
unas entrevistas realmente interesantes con investigadores y personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Así que entre mi sitio web y mi podcast, eso es todo. Dr. Taylor, ha sido un verdadero placer hablar con usted. Me he divertido mucho. Muchas gracias por venir al programa y gracias por el trabajo que está haciendo y el amor que intenta difundir en este mundo, amigo mío. Le agradezco. Alex, estuvo increíble. La pasé muy bien y gracias por hacer preguntas tan buenas. Lo agradezco. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.